Bueno, jóvenes, estamos en un nuevo Club Social número 21, el primero del año del 2026, creo que estamos, sí, no me equivoco, con don Fernando Regueira. Un placer tenerte aquí, Fernando. Encantado de estar aquí y bueno, no sabía que sería el primero del año, pero un orgullo para mí también. Sí, y bueno, tenemos la suerte de tener un gran profesional con una dilatada experiencia dentro del sector, lleva muchos años dentro del panorama competitivo y sin más dilación vamos a dar paso a nuestra primera pregunta que nos caracteriza, que es ¿quién es Fernando Regueira, ese gran coco que se esconde detrás de sus publicaciones enrevesadas de Instagram? Personalmente me caracterizo un poquito por un perfeccionismo un poco desmedido en ciertos asuntos que me llevan a no ser capaz de comunicar de una forma muy clara, pero bueno, que personalmente y en lo académico, laboral, deportivo y tal, pues tengo la suerte de que mi familia me inculcó valores relacionados con el esfuerzo, con buscar un criterio propio, con rechazar las figuras de autoridad. Eh, por ponerte el ejemplo de dónde viene un poco todo esto, mis abuelos y bisabuelos pues, fueron emigrados a Estados Unidos y a Argentina, es decir, buscaron muchas aventuras, incluso alguno trabajando en Noruega. Mis padres siempre fueron empresarios y siempre me enseñaron unos valores pues, de apoyo, de ofrecer ayuda y en ese caso pues me sentí con la libertad como hijo de poder asumir errores y poder enfrentar nuevos desafíos. Por eso que ser autónomo en España ya sabes cómo se afronta y en esta profesión relacionada con el Power. No fue algo premeditado, o sea, al menos no cuando yo accedí a los estudios, porque yo empecé a estudiar estas cosas relacionadas con el deporte hace 12 años. Y realmente antes de eso no se me daba bien el deporte. O sea, practiqué todo tipo de deportes, pero como digo, en mi casa había seguridad ante cometer errores. Solo que me impulsaban y a veces incluso me obligaban a hacer algún tipo de actividad física, porque si no yo me acomodaba mucho y como dato curioso, llegué a ser jugador competitivo en eSports, en Call of Duty, FIFA Toma, toma, y... vaya. Por eso que en algunos momentos me tuvieron que obligar a hacer alguna actividad física, o sea que es un poco contrario a lo que luego terminó siendo mi profesión, ¿no? Que como ya te digo, empecé hace 12 años a estudiar esto por Tafaz y luego la carrera, Ciencias del Deporte, luego diversos posgrados en redactación de lesiones, preparación física y actualmente en psicología deportiva, que siempre me interesó porque antes de decantarme por el deporte, pues tenía como opciones la psicología general, incluso otras tantas profesiones. Por eso que siempre me inculcaron un poco esos valores de, en lo que fuera, pero esforzarme y tratar de ser el mejor en eso. Es una frase que siempre recuerdo de mi padre. ¿Eran muy estrictos tus padres? No, no, o sea, cuando tenían que serlo, sí, por supuesto. Y por eso salí un poco perfeccionista en ese asunto, que lo hicieron muy bien. Obviamente, pues eh, tener un hijo en la fase adolescente y tal siempre se hace más complicado, ¿no? Supongo, yo me veré un poco en esa tesitura, pero no, fueron muy compresivos cuando tenían que serlo y tajantes cuando tenían que serlo también. O sea que por eso estoy muy agradecido a ellos, a sus esfuerzos. Bueno, no te ha ido tan mal, ha sido buen trabajo, pues, ¿no? Efectivamente. Tienes un montón de conocimientos, estudios, posgrados, como ya dices, es muy completo. Aparte de redactación de lesiones, también estás metido ahora dentro del mundo de la psicología. Para avanzar un poquito sobre este tema, ¿cómo te iniciaste en el powerlifting? Como atleta y como entrenador. Pues, el primer recuerdo que tengo de eso, tío, porque, bueno, tú creo que también llevas muchos años haciendo entrenamiento de fuerza. Yo creo que antes no sabíamos ni siquiera qué era el powerlifting, pero hacíamos entrenamiento de fuerza, por eso a mí me gusta llamarlo así. Y yo recuerdo incluso esa época que comenzaba a ver vídeos sobre fitness, fuerza en YouTube. Recuerdo un powerlifter que estoy seguro que lo conoces, que se llama Dan Green. Sí, Y, hay unos vídeos y en brutales, esa ¿eh? época, increíble. De Yo tengo el motivación. recuerdo de...
en un evento que era, como lo llamaban The The Cage, Cage. la caja, Sí. que era. Y joder, esto debe hacer ya, no sé, 14 años, 12 años, es que no sé cuánto ahora. 2009 creo, sí, porque están los vídeos de motivación en YouTube aún. Pues una barbaridad. Sí. O sea, para mí eso fue en el momento en el que yo lo descubrí. Ahora cualquiera que lo vea pues dirá vídeos de hace 15 años, ¿no? Pues para mí eso era mi presente en aquel momento. Entonces, entre eso y que el material en aquel momento en los gimnasios era el que era, no había 50.000 máquinas, por ejemplo. Yo ahora mismo entreno en uno de los gimnasios que muchos comienzan a catalogar como el mejor gimnasio de Europa de Es culturismo. brutal el gimnasio en el que tú Eh, estás. Es brutal. Yo lo sigo que por tiene redes. una auténtica locura de máquinas. Bueno, pues en ese momento era todo lo contrario, o sea, era todo campo, ¿no? Tenías una barra, discos, mancuernas y da gracias. Y si tenías un rack, ya era la hostia. Un soporte para hacer sentadillas, ya era increíble. Y luego cuando conocí lo que era el Power como tal, época de Power Explosive, también marcó un antes y un después en España. Tenía ya la intención de competir en 2016, lo que pasa que la competición que había era en Madrid y poco más, entonces tampoco me sentía yo tan dentro de la comunidad como para moverme hasta Madrid para competir en no sabía muy bien qué. Y bueno, estos fueron un poco mis inicios. ¿Y cómo te lanzaste a ser entrenador a partir de estos inicios? Pues cuando entré en la carrera en 2016 ya tenía claro que lo que me apasionaba era el entrenamiento de fuerza, porque ahí ya tenía un poco ese camino andado a través de Power Explosive, etcétera, que esto fue pues 4 años antes, 2012, 2013. Y tenía claro que me gustaba la fuerza, pero no tanto enfocado en barras y discos, sino entrenamiento de fuerza para el rendimiento en otros deportes, que es una figura profesional que en Estados Unidos sí que existe más que aquí en España, por ejemplo. En la NFL, que es el fútbol americano, para quien no lo sepa, pues hay un cuerpo técnico que va desde el entrenador general, el entrenador de defensas, el entrenador de equipos especiales, etcétera. Bueno, pues también tiene la figura del entrenador de fuerza, que no tiene nada que ver con la redactación. Es el strength coach, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Entonces yo en aquel momento ya tenía clara esa figura. Lo que pasa es que aquí en España está así un poco ambiguo, está más relacionado con la preparación física. Lo que pasa es que la preparación física es general. Eh, bueno, en ese caso, pues también la certificación que existe hoy en día por la NSCA es entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico. Así que fui metiéndome un poco más en el ámbito del entrenamiento de fuerza sin saber que me iba a dedicar al power. Y luego en la pandemia, pues comenzó a haber todo este boom que terminó siendo lo que vemos hoy en día. Sí, me gusta mucho recapitular un poco otros clubes sociales, porque todos seguimos la misma línea. Todos empezamos con los mismos vídeos, con Power Explosive, parece que Power Explosive fue un poco, ¿no?, el que nos motivó y abrió el melón. Efectivamente. Sí. Está muy guay ver un poco el recorrido de todo este tipo de profesionales porque es lo que dices tú. Acabamos convergiendo de alguna manera en eso. De hecho, hace no mucho, como dato curioso, lo vi en el aeropuerto de aquí de Santiago y, joder, me trajo muchos recuerdos de esa primera fase profesional. Sí. Hostia, tío, los tutoriales de banca y por ahí son increíbles, ¿eh? Para aquellos años nadie hacía así cosas de ese tipo en habla hispana. Era muy avanzado. Joder, e incluso en el aspecto empresarial. Comenzó a profundizar en todo eso de colaboraciones en el ámbito fitness, etcétera, que muchos profesionales de hoy en día que son referentes vienen a través de eso también. Y súper joven, además, creo recordar. Sí. Creo que estaba en segundo o tercero de carrera él, o sea, 20, 21 años. Sí. Imagínate. Se hizo el libro también en segundo, el primer libro, que era en segundo o tercero de carrera. Y dices, bueno, vamos a dejar de divagar. Vamos al tema. Después de conocer un poquito todas estas facetas tuyas, cuéntanos tu visión personal de la programación, de cómo tú programas, ya que yo veo en Instagram muchas cosas tuyas que igual un día haces un 3x5, otro veo que metes una single, otro una serie larga, entonces me tiene muy intrigado
¿Cómo relacionas tu sistema de programación? Hostia, esa pregunta no me la esperaba, ¿eh? Que conste que eso, sobre todo, como que lo testeo más en mí. Tiene una explicación porque tuve una etapa recientemente, entre comillas, que fue ya hace un año que lo superé, digamos, ese obstáculo, que identifiqué con una fase de burnout. Y venía también a colación de una etapa de lesiones crónicas o persistentes que se estaban alargando demasiado en el tiempo. Entonces, estuve investigando muchísimo en relación a todo eso y bueno, lo que me fue funcionando para mantener el interés en la tarea fue esa novedad un poco en cada entrenamiento y buscarle un significado a cada entrenamiento. Entonces sentía que me tenía que alejar mucho de la monotonía muy persistente, digamos. Y el resultado fue un poco una... Muchos lo catalogarían de una abominación porque sí que hubo un chico que me lo preguntó más directamente, pero creo que eres el segundo que me lo pregunta. Tío, ¿cómo le das tanta variedad a los entrenamientos? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque parece casi incluso un poco caótico, ¿no? La tendencia hoy en día entre los tanto atletas como entrenadores, es a seguir un patrón más establecido de si algo te funciona no lo cambies o cámbialo cuando te deje de funcionar, etc. Y se corresponden más a aspectos mentales y perceptivos, porque cuando llevas con dolor persistente mucho tiempo, es como que hay que romper un poco esa tendencia del cerebro a asimilar o a evaluar algo como un potencial riesgo. Entonces yo lo que vi que fue una buena herramienta para mí fue darle bastante frescura en cuanto a estímulos, porque notaba que algo rápido me empezaba a sobrecargar, en general, tanto mentalmente como físicamente. Y esto no lo recomiendo para todo el mundo, ¿eh? No es mi método hacia mis atletas. Sí que como profesional, si veo que algo no está funcionando en la semana 1 o 2 o 3 o lo que sea, porque dan muy malas sensaciones, etcétera, pues creo que hay ciertas cosas a las que no tienes que darle chance a que acabe haciendo un efecto bola de nieve. Porque a veces caemos en la tentativa de, bueno, ya te adaptarás. Sí, pero es que también existe un fenómeno que es la maladaptación o la no adaptación. Entonces, si lo puedes anticipar, ¿para qué esperarte, no? Vale, vale. Y tú juegas con esa variabilidad dentro de tus sesiones, pero ¿lo aplicas con tus atletas o solo tienes como una herramienta para casos similares? No con tanta frecuencia. Y según qué caso. O sea, te puedo poner el caso más extremo en el que sí que te pueda funcionar. Pues en el caso de una persona que venga sintiendo dolor desde hace unos meses para aquí, que no es un dolor agudo, además tiene un trabajo que es muy inestable, que cambia mucho los horarios, por ejemplo, o que es una persona más susceptible al estrés, que a lo mejor a poco que se le añada algún estresor ya se ve sobrepasado o sobrepasada. Entonces en ese perfil sí que te puede venir muy bien, ya no tanto la variación en cuanto a la selección de los ejercicios, sino la variación en las cargas. Porque muchas veces nosotros también nos enmarcamos mentalmente como profesionales de decir de un 6, de 6 repeticiones a 5 repeticiones, o de un RP7 a un RP6, hay muchísima diferencia. No. O sea, es una diferencia casi que virtual. El cuerpo no lo percibe como tanta diferencia, ¿vale? No es algo significativo. Entonces, en ciertas personas y en según qué momentos vas a tener que ser más creativo, vas a tener que darle más variación a ese estímulo, porque la respuesta es caótica. Esto quiere decir que a lo mejor un día está saliendo de una lesión, un atleta, a lo mejor un día no siente nada de dolor y al siguiente entrenamiento, sin saber muy bien por qué, te aparece un dolor de 4/10, que ya es algo que, bueno, podría hacerte saltar las alarmas. Podría ser una recidiva o una recaída en la lesión. Entonces en eso, pues puedes ir jugando más con las cargas, sobre todo. Lo que pasa es que yo también juego bastante con la selección de ejercicios, aunque siempre, en mi caso, me mantengo bastante específico, no hago variantes muy extrañas.
Vale. Y aquí va mi segunda pregunta. A la hora de programar, ¿tienes un sistema estable personal, predefinido por bloques, uso de variantes, especificidad, menos especificidad? No hace falta que desveles todos tus secretos ni tus trucos, pero... Yo no tengo ningún problema, ¿eh? De hecho, considero que si la gente escucha todos los podcasts que fui haciendo hasta ahora, y los tengo guardados, incluso mis publicaciones de Instagram, yo no me guardo secretos. O sea, quizás pueda haber otros profesionales que sientan ese recelo de esto no lo voy a decir porque siento que es mi descubrimiento y no sé qué. De hecho, incluso he visto en según qué personas, al menos mi percepción, ¿eh? Que quizás hubo un pequeño intento de plagio de algunas cositas, pero bueno, eso ya son otras cosas que no guardo rencor ni nada. Escucha, yo vi el que hiciste con Eduardo Rayo y Tony hablando de la especificidad y del tratamiento de las ingles a lo largo de la temporada y yo cogí ideas de allí, ¿eh? Y he probado, he probado cositas. Dije, anda. No, a ver, una cosa es la inspiración y decir, joder, pues voy a probar esto. Y otra cosa es algo que tú sientas que está sacando demasiado de ti y que se lo está adjudicando. Pero bueno, eso ya son Eso cosas ya son aparte. cosas. Me da igual. Pero no, coño, todos cogemos referencias y todos nos vemos pues afectados por el contenido que consumimos en redes y es, bueno, lo que se conoce como sesgos, ¿no? Mentalmente, pues tú como profesional tiendes a recurrir a ciertas herramientas para economía cognitiva de no estar ni media hora pensando en qué hacer con no sé qué persona, que a veces te lo puede llegar a llevar si es una persona con esa respuesta muy caótica. Pero bueno, para responder a, a lo que me comentabas, se me fue un poco la pregunta, tío, lo No, siento. tranquilo, que nos expliques un poco. Me puse a Sí, divagar. yo también. El sistema, cómo lo acotas por bloques, por más específico, menos Vale, específico. ya, ya lo tengo en la mente, perfecto. Eh, no me gusta ponerle etiquetas, pero te diría que se mueve en una balanza entre lo que es más específico y lo que es más inespecífico. Que hay ciertas cosas que pueden ser un poquito subjetivas, que según qué atleta o qué entrenador, pues lo valora como más específico y otros que eso no es específico en absoluto. Entonces, no me gusta ponerle etiquetas a las cosas, porque eso precisamente te delimita mentalmente como profesional a eso que llamamos los sesgos, ¿no? Como que también como profesional necesitas pensar fuera de la caja. Entonces, si tú ya conceptualmente estás limitado, ¿cómo vas a salir de esa caja? ¿Sabes? Eh, pero sí que utilizo ciertas características de lo que se pueda interpretar más clásicamente, como eso de lo que dices, de bloques o más relacionado con esa metodología estadounidense más novedosa, relacionada con RTS, etcétera. Pero no me gusta encasillarlo en eso. Yo lo que utilizo es una evaluación en función de las necesidades de esa persona para ese momento. Si veo que en ese momento no le está sirviendo a esa persona, pues entonces me da igual que esté en no sé qué bloque. Es que hay que cambiarlo. Esto no quiere decir que estés sobre reaccionando constantemente, de decir, porque una semana fue mal, ya tengo que cambiar todo. No. Pero que el entrenamiento de fuerza, entre 1 y 10 repeticiones, anda que no tienes margen para hacer cosas. Quiero decir que a veces nos pasamos de estáticos y de cabezones y de esto es únicamente lo que funciona. Son diferencias que no son sustanciales. O sea, el cuerpo no va a percibir. A ver, de 1 a 10 sí, ¿vale? Pero luego hay personas que no quieren salir ni de 4 repeticiones, que es un poco el meme que existía antes de Bueno, más de 5 o 6 ya es cardio. sí, sí. Joder, vamos a salir ya un poquito de esa forma de pensar, ¿no? Entonces, em, utilizo en una balanza qué es más específico y qué es más inespecífico. ¿Qué necesita en ese momento la persona? Esto, pues esto. En un futuro ya pasaremos a esto otro, a la especificidad o la inespecificidad. ¿Qué necesita? ¿Más variación o más monotonía? Bueno, a lo mejor ya viene de una época de haber tenido variación porque estaba sobresaturado de estímulo, es decir, ya empiezas a sentir molestias articulares, por aterrizarlo un poco más. Pues entonces, si llevas 3 bloques haciendo por 3 pesados, es normal que tengas molestias articulares. Dale variación.
¿Que necesitas más monotonía porque te acercas más a la competición? Pues tu cuerpo y tu mente necesita estar en un entorno más predecible, más de que sé lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y sé cómo va a responder más o menos mi cuerpo a eso. Y luego, pues habría un tercer punto que sería la incertidumbre y esa cierta predicción de lo que pueda pasar. Entonces, más incertidumbre. No sabemos qué le puede venir bien a cierta persona porque no lo conoces o porque además necesita que le des esa variación, pues no vas a saber de una forma tan pormenorizada cómo va a ser la respuesta a ese estímulo. Imagínate que de repente pones una variante de banca, son 3 variantes en sí, imagínate, close grip 3CT a pines, me Sí. lo invento, pero bueno, que según qué metodologías puede ser Esa, realista, ya lo sabemos esa la he todos. tenido yo. He maxeado esta semana en eso. Va, a mí me Vale, gusta entrenar así. Me gusta no he eso. dicho ninguna mentira. No, a mí me gusta. Pues en según qué momento puede llegar a ser interesante, ¿por qué no? O sea, no hay que deshacerse de ninguna herramienta, pero tienes que tratar de evaluar tú en ese momento qué puede ser lo más necesario para esa persona conforme a lo que ha hecho en el pasado y las necesidades que tendrá en el futuro. Con esto quiero decir que el calendario de competiciones también delimita eso, el tiempo que tienes o que has tenido para algo, que sería otra de las variables. Parece un poco abstracto, pero bueno, lo que quiero decir con eso es que cuanto más lejos estás de la competición, muy probablemente pueda ser más inespecífico. ¿Te pasas mucho tiempo siendo inespecífico? Pues a lo mejor no llegas bien a esa competición. ¿Te pasas mucho tiempo siendo específico? Pues a lo mejor no llegas porque te lesionas, porque te estancas, porque no sé qué, no terminas con un buen resultado. Entonces hay que regular en esa balanza lo que interesa en cada momento. Lo mismo, pues, con todas las variables de entrenamiento. El calendario es lo que delimita la creatividad que tú puedas tener en según qué época del año. Estás a 6 meses de la competición, pues puedes permitirte más virguerías, ¿no? Estás más cerca, pues no hagas locuras. No, en este caso queda claro el marco de la cuestión de cómo tú enfocas la programación. Ha quedado bastante claro. Yo no sé si te pasará, tío, te lo digo a título personal, que cuando acabo, por ejemplo, un picking, no quiero saber nada. O sea, cuando acabo, yo, igual porque soy más mayor, ¿eh? Soy más mayor, ya, yo qué sé, voy a hacer 35 años, ya llevo muchos años entrenando, me apetece desconectar. Y esta vez ha sido la primera vez que me ha apetecido incluso, que va contra mi filosofía, incluso quitar la barra, quitar una barra con discos en la sentadilla en esto y hacer máquinas. O sea, no, Ahí ya se nota que fue una preparación dura, ¿eh? sí, no sé si te ha pasado alguna vez de tener esa Sí, sensación de sí. decir, buah, tío, no, que me apetece hasta ir a correr. Hubo alguna preparación exigente de algún nacional que a lo mejor 3 meses después me pasaba que no podía superar una carga que antes para mí eso era una aproximación. Y no tanto por dolores, etcétera, sino porque estás saturadísimo, tanto mentalmente como fisiológicamente, digamos, el sistema nervioso, ¿no? Que a mí no me gusta separarlo tanto porque realmente está saturado y punto, sea lo que sea. Em, entonces, eso muchas veces tiene que ver con la carga a la que te has expuesto en la preparación anterior y además con ciertos factores mentales relacionados con el resultado de esa competición. Por ejemplo, ese resultado fue satisfactorio, me voy a permitir un descanso. No fue satisfactorio, a pesar de que hice una preparación súper exigente y tal, sigue esforzando. Pero ese sigue esforzando es a costa de una mayor activación, más necesidades de suplementación, por ejemplo, de cafeína o lo que sea. Eh, entonces, a veces, por factores mentales o psicológicos, acabas forzando más de la cuenta cuando no deberías hacerlo. Yo considero que después de cualquier competición tiene que haber un periodo de recuperación, incluso alejado de los entrenamientos. No te digo que sea muy prolongado, pero sí que te recomiendo que una vez al año pueda ser interesante, 1 o 2 semanas de no hacer absolutamente nada
o de hacer una actividad física de bajo impacto, caminar, por ejemplo, o algo que no te implique un desgaste demasiado notorio, pero sí que hay una cosa que la gente se olvida demasiado, que es la recuperación de los tejidos articulares, eh, sobre todo cápsula articular, ligamento, esa inflamación más relacionada con, con las articulaciones, porque al final el sistema nervioso más o menos se puede recuperar rápido, no es tan necesario en ese sentido, pero sí que hay microlesiones que a lo mejor no te están produciendo ese dolor, pero como sigas incidiendo en esa región corporal, pues vas a acabar con una potencial lesión, por supuesto que sí. Entonces, es un tejido que tiene un ritmo de recuperación más lento. Claro, la vuelta, Muscularmente te puedes sentir más preparado, pero a lo mejor articularmente no tanto. que da un poco la vuelta a la homeostasis, recuperar la homeostasis es... Y efectivamente, al final el músculo se recupera antes. Y algo que puede tirar más de la cuenta es ese factor mental relacionado con el resultado fue satisfactorio o no. Entonces, em, también está relacionado con tus valores, con tus creencias, por ejemplo. Ya sabemos que hay ciertos métodos que son de estar muy a cañón durante todo el año, que no se permiten ciertas licencias. ¿Vale para todo el mundo? Mm, Todo el mundo no. ¿Puede valerle a alguna persona? Sí, porque hay gente que tiene un ritmo de recuperación mejor que otros y también depende mucho del momento de tu vida. No es lo Sí, eso sí. mismo siendo un junior que ya acercándote a máster. Sí, 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 eso es así. Eso es así. Y si miramos para atrás, todos recordaremos un poco en otras épocas que nuestra recuperación era mejor y bueno, ahora, por ejemplo, para mí la recuperación es peor en este Eh, aspecto. eso también puede ir variando, ¿eh? Con lo que quiero decir con esto es que no va tanto en relación con la edad, va en función también de Sí, tu momento eso vital, es. más que biológico, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Correcto. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Como ya hemos visto, llevas diferentes tipos de atletas con diferentes contextos. Imagino que algunos que hacen diferentes deportes a la vez. ¿Cómo lo integras esto, tu visión de la programación en estos casos? Pues mira, actualmente llevo, ahora que se me ocurra, alguno de artes marciales. Llevo a un chico que está compaginándolo con rugby y un jugador de fútbol, no a nivel profesional. El chico de fútbol está en una etapa formativa, el de rugby pues lo hace de forma recreacional y bueno, como otros chicos y chicas que lo están compaginando actualmente con un deporte o una familia de deportes que tienen bastante auge, que son los deportes de combate o contacto, que lo hacen de una forma más amateur. Entonces, en ese sentido, cuando algo es de forma amateur es más sencillo. No es una preparación física relacionada a rendir en otro deporte, que también lo he llevado, incluso de baloncesto, etcétera. Por eso venía un poco a relación con lo que comentaba antes, más de mi perfil de profesional, que no me gusta encasillarme tanto en entrenador de powerlifting, sino que soy entrenador de fuerza, porque entiendo que mis conocimientos van más allá de lo que pueda ser una barra y discos y competición de power, etc. Entonces, cuando un atleta, que sucedió bastante este año, decide que quiere compaginarlo con otros deportes, debe saber y debe entender y tiene que comprar el discurso de mm, no vas a tener tantos recursos para destinar a una única cosa. Con lo cual, la retribución que vas a percibir de eso va a ser menor, como con las inversiones. Hay como una narrativa creciente de puedes hacer cualquier cosa, que todo se te va a dar bien. No es así. O sea, ¿quieres compaginar varias cosas? Perfecto, ningún tipo de problema. Tienes que saber que los costes a nivel de recuperación y de energía los vas a diluir en esas cosas. Entonces, no te vas a especializar en una. No pasa nada. ¿Entiendes eso? Perfecto.
pero no esperes ser el campeón de España o campeona de España compaginándolo con trail running o con Brazilian Jiu-Jitsu. Va a ser poco probable. Se pueda dar, pues yo qué sé, en la vida se dan cosas absurdas, ¿no? ¿Algún prodigio Pero va genético? a ser poco probable. Efectivamente. El mensaje que quiero dar con esto es, ¿disfrutas de las 2 o 3 actividades que hagas? Hay gente que lo compagina con muchas cosas. De hecho, mi pareja lo compagina con surf, con salir a correr. Actualmente hace CrossFit. Ella es una todoterreno. Se está riendo aquí al lado. Eh, entonces, en ese sentido, si tienes capacidad física de poder hacerlo, tienes los recursos, además tienes el tiempo, se puede manejar para que tampoco te lleve 3 horas cada entrenamiento, pero debes saber que el resultado no va a ser el mismo. ¿Estás satisfecho con eso? Perfecto, no pasa nada. El entrenamiento de fuerza relacionado con el power va a transferir a otras actividades que tú hagas. Que yo haya mejorado mi capacidad física en el power no significa que solo vaya a ser bueno en el power o que solo me vaya a servir para eso, porque hay como mucho mito de no, es que no eres funcional. No soy funcional, no, es que estoy especializado en esto. Entonces, si lo enfoco de otra manera, manejo el entrenamiento sabiendo los objetivos que tiene, ¿por qué no voy a ser funcional haciendo los 3 básicos? Yo hace poco subía un reel relacionado con esto, que con el power tienes 3 opciones. Con el power te puedes poner fuerte físicamente, Sí, relacionado a esa estética, ¿no? Como el sí, culturismo. Con el power puedes mejorar en el propio power, esto cae de claro. cajón, ¿no? Sí, sí, sí. Y el power lo puedes utilizar como preparación física para otros deportes. Vamos a ver. ¿Por qué en Estados Unidos hay tantos powerlifters? Además de porque son mucha población, porque el deporte está más desarrollado, etcétera. Porque en el deporte de base, en el high school, utilizan los 3 básicos para la preparación física de los distintos deportes. En algunos deportes no, ojo. Pero, por ejemplo, en la NFL, en lo que comentábamos antes, fútbol americano, te habrán salido muchas veces reels de repente hay una jauría Sí, de, sí, sí, sí. de tíos detrás animando y un tío haciendo sentadilla con una barbaridad de kilos. Pues esos son jugadores de fútbol americano, porque necesitan los 3 básicos para su deporte. Entonces, hace no mucho había una frase hecha que venía de, no sé si Louis Simmons, igual se la estoy atribuyendo mal, ¿eh? Pero bueno, que decían básicamente que el powerlifting es el deporte de la gente que se le da mal el deporte. Porque en Estados Unidos, cuando no lograbas triunfar en eso, pues ¿qué te quedaba? Ya estabas en tu trabajo de oficina, no sé qué, pues voy a seguir haciendo powerlifting. Con esto quiero decir que puedes utilizar los 3 básicos para mejorar de cara a la preparación física de otros deportes. Ahora bien, no estés cada 2x3 tirando una single a RP 10, o sea, esfuerzos máximos, porque obviamente no vas a llegar a la competición de tu deporte, y más si compites semanalmente, como en el fútbol americano, en el baloncesto, en el soccer, fútbol, lo que sea. Entonces, yo creo que es una actividad física preciosa, tiene un amplio abanico de oportunidades brutal, que se puede dar una variación brutal, que puedes implementar incluso ejercicios de strongman, que son súper Sí, divertidos, sí, sí. que puedes hacerlo con accesorios relacionados con el culturismo si lo que te gusta es la estética, y que puedes utilizarlo para otros deportes. ¿Te tiene que llevar 4 horas? No. Todo depende del objetivo que tú quieras plantear con eso. Por lo cual, puedes utilizar el powerlifting para muchas cosas. La excusa, o el motivo, más que excusa, no me gusta llamarlo excusa, de que tengo que dejar los entrenamientos porque ahora me gusta más esto otro, bueno, te gusta más esto otro y quieres dejar el power porque el power ya no supone esa fuente de dopamina de estar sumándole X kilos cada X tiempo. Es respetable, perfectamente, pero bueno, que puedes utilizar el power para eso otro. Lo que quiero decir con esto es que hay que romper un poco con esa creencia y esa narrativa. ¿Que no te apetece hacerlo porque dejó de gustarte? Pues no pasa nada. Es perfectamente respetable. Me ha parecido una respuesta perfecta. No tengo nada que añadir. Una maravilla.
No, Me alegro. a modo de apunte diré, hay un libro, el 531 de Jim Wedler, que explica su sistema de programación y de cómo él Ujú, aplicaba el Power en el high school. Y es un libro muy, ujú. muy ameno de leer porque él hace como una narrativa a lo largo del libro y explica todo el sistema del 531, que él estuvo con Louis Simmons, y explica cómo cuando tienes poco tiempo, simplemente haciendo el pub que tengas en la sentadilla o en el básico y luego tienes poco tiempo para hacer hipertrofia, metes un 3x10 en sentadillas sin material y ya está, ya has hecho el acondicionamiento del día. Algún compensatorio y fuera. Y él propone soluciones con esta narrativa cuando tienes poco tiempo para trabajar los básicos. Me ha recordado cuando has dicho eso, de que a veces no hace falta pegarse 4 horas para ser eficiente dentro del powerlifting. De hecho, si te pegas 4 horas, sin ser un entrenamiento súper exigente y tal, es una señal de que algo va mal a nivel conductual de ese atleta y que hay que revisar un poquito. Puede ser una potencial red flag. O que simplemente, yo veo dos cosas, o que está abrasado o que va de bar al gimnasio, va de club social al gimnasio, que a todos nos ha pasado. A Sí, todos nos ha pasado. puede tener, puede tener esas dos implicaciones, sí. Que te gusta pasar ese rato porque haces colegas y no sé qué, pues, oye, de maravilla. Pero que estás scrolleando en el teléfono, Ya, ahí. sí, red flag, sí, 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 sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Llevas, como ya hemos dicho, mucho tiempo dentro del panorama competitivo, dentro de la AEP. ¿Cómo has visto la evolución hasta día de hoy? ¿Cómo la has vivido a título personal? Pues a título personal, bastante positiva. El Power y la EP me ha dado mucho. Me ha dado tanto que hoy por hoy es mi única fuente de ingresos. Bueno, el entrenamiento online, ¿no? Asociado a esto. Y la verdad que ha sido todo un aprendizaje ver crecer eso, porque sobre todo yo al comienzo tenía como una barrera mental de decir, no hay posibilidades de dedicarse a esto. Que ahora es totalmente lo contrario. O sea, ahora la gente que entra es porque quiere, me refiero a los profesionales, ¿vale? Porque ven en el Power o el entrenamiento online pues una comodidad, trabajo con unas mejores condiciones, que no siempre es así, pero bueno, que aspiran a, digámoslo de forma coloquial, una mejor vida, ¿no? Esta vida flexible, nómada, de llevarte tu ordenador y trabajar desde ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo viví toda esa evolución de lo que era el trabajo convencional a lo que es el trabajo online. De hecho, yo comencé trabajando como entrenador personal. Y porque la gente se haga un poco una idea de lo que era antes el online y sobre todo el power, yo en 2022 pensaba que hasta 4 o 5 años después no iba a poder tener la posibilidad de dedicarme única y exclusivamente al Power y estar como entrenador en la EP. Pues nada más lejos de la realidad. El siguiente año ya tuve esa posibilidad. Entonces, para que la gente vea esa explosión exponencial que tuvo después de la pandemia, todo lo relacionado con el contenido, con el deporte de rendimiento, con el entrenamiento online, con todo ese marco o trabajo relacionado con lo digital. Y a partir de ahí, pues las figuras profesionales van diversificándose, vas conociendo un poquito más sobre marketing, que antes las publicaciones que se hacían en relación al entrenamiento, etcétera, eran como súper arcaicas y eran muy académicas, muy profesionales, se subían con poca frecuencia y tenían un impacto brutal. Es verdad. Ahora es todo lo A mí contrario. me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba. Ahora ya no. Parece que ya no está de moda subir un post donde trates temas interesantes de verdad, pero claro, son interesantes para nosotros, no para los atletas. Era menos dopaminérgico, Sí, por sintetizarlo en una si palabra. me ponía ahí Y a pensar, sí, sí, es verdad. Perdona, perdona. por ponerlo en números, yo mi trabajo de fin de grado lo hice en relación a la metodología de entrenamiento de powerlifting en España, en la EP.
Y en aquel momento había cifras de que la afiliación era de 500 personas, si no recuerdo mal. Número arriba, número abajo. El año pasado llegamos a ser 3.000 y un poquito, creo que 3.300 o algo del estilo. Ya, mira, sí hay diferencia, ¿eh? 500 a 3.300. Es una barbaridad, pero una locura. Y antes que eso, que fue cuando hice el TFG, 2 años antes, 2017, creo que estábamos hablando de que había 200 personas afiliadas en toda España. Ahora ya no solo hablamos de afiliaciones, sino que en cualquier gimnasio, incluso comerciales, sabes de alguien que tira muy pesado, a pesar de que sea powerlifter de élite o no. Sí, 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 sí. Entonces tuvo un crecimiento que es una locura. Yo lo que veo, que lo que tú dices, o sea, fue un boom en la pandemia, de decir, madre mía, tú mismo lo acabas de decir, de 200 a 500 a 3000. Ha sido todo súper guap. Ahora yo creo que hemos llegado al pico. No sé si tendremos una meseta, pero nos da paso a la siguiente pregunta. ¿Realmente estamos de capa caída, como dicen algunos? ¿Qué soluciones crees que podemos aportar? Capa caída en cuanto a rendimiento, no. O sea, tenemos mejores powerlifters que nunca. Una barbaridad. El nivel, tanto en chicos como en chicas, es una Es locura. altísimo. Pero una barbaridad. De hecho, a la vista está en este último junior, ¿no? Que si no me equivoco, en la selección española masculina quedó segunda. Corrígeme si me equivoco. Creo que hizo podio, Sí, vaya. creo que sí. Esto quiere incluir a la calificación de todos los atletas masculinos. Y la femenina, si no fue en este junior, que me disculpen los datos, pero en otro europeo junior o mundial junior, la selección española femenina también hizo algún podio. O sea que estamos hablando de que el nivel dentro de Europa, pues comenzamos a ser más o menos referentes, ¿no? A la vista está el patrocinio de A7, una marca que es una locura también, aunque antes tuviese SBD, que bueno, era más casi que simbólico, ¿no? Pero que, que realmente ha crecido y se ha profesionalizado en todos los sentidos, en lo relacionado a lo que es el equipo o la diada entrenador o entrenadora atleta, como a nivel institucional, los clubes, las dinámicas dentro de los clubes. Hay clubes que incluso están haciendo becas. Después todo lo que es relacionado con la institución, la EP, por ejemplo, la web o el Instagram, antes era arcaico a más no poder. No sé si alguien se acuerda de la web de hace 4 años, creo que fue. Pero bueno, que eso era casi del 90 y no sé qué. Sí, 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 yo estoy muy de Entonces, acuerdo. no lleva un crecimiento exponencial, pues bueno, es casi utópico conseguir eso, ¿no? Estaríamos ya hablando de que vamos a ponerle que realmente el powerlifting tiene una vida en España de hace 6 años. Sé que esto es muchísimo más longevo, ¿eh? Sí. De hace 30, que lleva estando la asociación. Y hay deportistas españoles como Prieto, que lleva, si no me equivoco, 30 años en el Power, Sí, es verdad. que fue campeón de España y Hay un todo. vídeo suyo, Es una locura. si no me equivoco, desde el 2005 haciendo una sentadilla equipado con más de 300 kilos, una barbaridad. Está por YouTube, por ahí. Que mucha gente no lo sabe. Yo, de hecho, cuando me metí en el Power estaba investigando cosas de esas en YouTube y vi precisamente los vídeos de Prieto, creo que era en la televisión española o en la 2, en una de esas dos era. Y dije, menuda absoluta locura y que aún por encima este tío sea gallego. O sea, ya automáticamente se convirtió en mi ídolo. Por eso que realmente la vida del Power es muy longeva, pero lo que realmente empezó a dinamitar todo este tema de cifras fue hace 6 años. Entonces tampoco vamos a pedir superar a un deporte que estaba ya más que establecido de hace años como la halterofilia, que estuvimos muy cerca, si no me equivoco, bueno, o íbamos en ese camino. Entonces, si estando institucionalmente por debajo de la halterofilia, ¿cómo íbamos a superarlo ya? Me refiero, no tenemos las subvenciones por parte del Estado, que no creo que sea necesario, pero no tenemos tampoco el reconocimiento por parte de marcas, que sería pues esa
subvención privada. Ahora está aumentando con lo de A7. No sé exactamente las características que tiene, pero bueno, a lo mejor estamos hablando de que este próximo año, gracias a esas dinámicas, pues vaya a haber un nuevo repunte. Eh, A priori, tal como se está gestionando a nivel institucional, no parece que se esté haciendo mal como para echarnos las manos a la cabeza. Luego ya está el factor social, que eso, por supuesto, pues juega un rol también muy importante. Yo voy a hacer un pequeño apunte acerca de los patrocinadores. O sea, esto es una norma ya IPF que si dejaran llevar en los singlets, por ejemplo, o en las camisetas patrocinadores, esto sería un poco bueno para el deporte, ¿sabes? Porque sería más Yo visible. creo que hubo muchas normas que fueron un poco en contra del crecimiento del deporte. Yo tampoco soy aquí especializado en gestión deportiva o incluso la figura como hay ahora del jurista Sí. deportivo y no sé qué. No tengo mucha idea de eso, pero bajo mi honesta opinión creo que hubo decisiones como incluso la reciente polémica de la nueva normativa que se iba a sacar, que finalmente se anuló. A ver en qué Ya termina eso. veremos, sí, como las rígidas. Bueno, esto ya son temas un poco calientes. Eh, Simplemente miramos MotoGP, Fórmula 1, ciclismo y vemos grandes bancos anunciados, marcas de relojes. Yo creo que sería un punto bueno para el deporte, poder llevar un poco tuneados los singlets con este tipo de patrocinadores. Pero eso no está en nuestras manos. Yo, Sería menos aburrido, eso sí, seguro. hombre, no estaría mal que pusiera al fondo Rolex, ¿no? No nos iría mal. Lamborghini, no. A ver, A mí me encantaría, y desde aquí hago un llamamiento a Red Bull, si me está escuchando algún encargado de Red Bull, que en mi singlet del club me encantaría tener como patrocinio Red Bull. O sea que si se quieren ofrecer, hostia, es verdad, es verdad. Después es verdad. Además, pega dentro de deporte de riesgo. Y yo quería hacer un pequeño apunte como evolución del deporte que igual a nivel dramatismo, ¿no? Hemos bajado 1000 afiliaciones, por ejemplo. Hay que analizar el repunte. El repunte hecho así, ¿vale? Era un deporte que había poquita gente. Ha salido mucha gente. Entonces se ha generado más competitividad. Como en todos los deportes, ya lo he comentado en otros podcasts, está los cracks, la cabeza del pelotón, mitad de pelotón y luego la gente que va de domingueo. Cuando se masifica en un deporte, pues todo esto crece exponencialmente. Y ya no es tan fácil llegar arriba como antes cuando había menos gente. Y esto hace que mucha gente se vaya cayendo del barco también. Se queden los que les gustan, hay más, se puede generar más deporte base, como es el caso de ahora, porque estamos en un estado que hay bastante deporte base, porque no todo el mundo va a llegar arriba, y eso es una realidad. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para llegar arriba del todo, ni está dotado genéticamente para hacerlo. Y tampoco hay que ser alarmistas con este tipo de mesetas en el deporte. Si hubiéramos caído a 500, por ejemplo, yo diría, oh sí, madre mía, pero yo lo veo como un flujo evolutivo normal que puede pasar en todos los deportes. Además, fomentando el deporte dentro de los gimnasios, haciendo tiradas locales, todo este tipo de cosas, se fomenta el deporte, se fomenta el crecimiento. Nosotros lo hacemos aquí y de aquí sale gente que luego quiere competir en AEP. yo creo que esas iniciativas son súper importantes y un factor de lo que me di cuenta es que hace unos años, por ejemplo, no sé si otros entrenadores que hayan entrado más recientemente un poco en el mercado serían conscientes de eso, pero lo hablábamos antes de- de iniciar el podcast. Em, yo llevaba atletas de toda España y actualmente hubo como una especie de fenómeno de que prácticamente el 80% de los que llevo son de Galicia. Entonces, el atleta creo que ahora confía más en esa persona de proximidad y sobre todo, pues que se den dinámicas como la que haces tú, que está increíble, que muevas más ese factor social dentro del gimnasio y crear esa comunidad, que es algo que le dio lo que hoy en día es el CrossFit, que es por lo que tiene éxito realmente, por la comunidad que ha generado. Entonces, eso es algo que nos faltaba antes, esa conexión, y creo que gracias a que hay
un desarrollo generalizado dentro de España, porque antes era más focalizado en ciertas comunidades, ahora incluso en un pueblo como pueda ser el vuestro, que tiene menos habitantes, se da una población de powerlifters bastante alta. Hay otras ciudades un poco más grandes como Santiago que tienen 90.000 y por lo que sea no termina de despuntar del todo. Entonces, eso depende un poco de las dinámicas que se vaya dando dentro de cada región y que yo creo que eso va a incentivar a medio o largo plazo que aumente también la comunidad de powerlifters, que eh, se busque algo más comunitario, no tanto tan relacionado con el rendimiento, y que puedas sentir que tu identidad dentro de este deporte no sea única y exclusivamente con rendir, sino con prestar apoyo, con contribuir a crear competiciones. Yo en mi club o en nuestro club destacamos precisamente porque se ofrece una barbaridad de gente para ayudar a montar las competiciones. O sea, es una locura. Entonces, eso lo que promueve es que haya un tejido, una red de contribución dentro del Power mucho más sólida que lo que había antes. Porque antes había equipitos segregados e ibas a un nacional y estaban confrontados y bueno, por eso también fue creciendo un poco más el deporte, por esa rivalidad, esa casi toxicidad, etcétera. Pero yo creo que ahora en lo que es lo social se está creando un movimiento muy chulo, muy positivo y que se está reajustando todo de una forma más sólida para los próximos años de la asociación. Y no creo que esto vaya a ser que vaya en caída ni nada por el estilo. Creo que simplemente fue un reajuste de las afiliaciones y que tenemos algo muy chulo montado. Sí, mira, yo quiero decir una cosa, gracias por lo que has dicho, pero lo nuestro fue más por un tema de mercado. Yo realmente solo llevo 3 personas de fuera desde que empecé en el online. Son todo online semipresenciales, ¿vale? El resto, yo actualmente 25 personas. Y 2 son familiares y 3 son de fuera, pero todos son de aquí, de la zona. Yo lo que veía es que era súper difícil. Siempre mirábamos para afuera, quiero ser un gran entrenador, afuera, tal, coger gente online, pero realmente yo trabajo dentro de un gimnasio y soy entrenador de fuerza. Puedo hacer gente fuerte desde mi propio gimnasio. Solo tienes que meter el gusanillo a la gente, incentivarle con estas cosas, hacer más comunidad y se crea un grupo súper chulo, lo que tú dices. Luego nos vamos de comidas, la gente está loca con las comidas Trippy Power. Se genera este sentimiento de comunidad que tú dices, y si miramos muchas veces más para adentro, esto fue una conversación que tuve un día con Tony, y dije, tío Tony, es que no me entran de fuera. Y él me dijo, pero si los tienes dentro. Y dije yo, hostia. Y eso me hizo clic. Y digo, si es verdad. Digo, que estoy aquí haciendo el mono. Si es verdad. Y lo tenemos dentro de nuestros gimnasios, dentro de nuestras ciudades. ¿De dónde eres? Pétalo de dónde eres, que es más fácil, que tendrás más recursos que no destinar todos tus recursos económicos y vitales a llegar al resto del mundo, por ejemplo, por poner tu ejemplo. Y en nuestro caso está siendo la fórmula del éxito. No nos podemos quejar. Tío, pero es que eso realmente pasa en cualquier otro deporte, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un marco mental muy relacionado con el online, pero en otros deportes se han dado casos de ciudades o pueblos que destacaban muchísimo en no sé qué deporte y salían de ahí una barbaridad. Claro, que puede ser eso, por recursos, en según qué deportes, de la naturaleza, porque tienes un río navegable y pueden hacer ahí deportes de kayak y no sé qué más. Joder, pero es que nosotros también, si tienes la suerte de tener un recurso como es un gimnasio con material de power, ¿por qué no incentivas eso dentro del propio pueblo, sabes? O sea, no necesitas buscar el campeón en cuanto a genética que te catapulte al éxito y te haga un entrenador de renombre y no sé qué. Eso es una tendencia que había antes, tipo encontrar el diamante. Sí. Eh, ¿Sabes? Este va a ser el que me impulsa a ser un entrenador destacado. Eso no sucede, no sucede. Y de hecho, creo que a la gente le da más confianza a la persona que conoce, da igual
los seguidores que tengan en Instagram, y creo que es cada vez más difícil porque la gente cuando entra en Instagram, por hablarlo con amigos y tal, ya se dan más cuenta de que todo el mundo trata de vender algo, la gente está saturada, la gente está cansada, la gente cada vez deja de seguir a más gente porque a más creadores de contenido de esto porque saben que son unos auténticos pesados, que muchos son de humos, entonces terminas siguiendo a 4 o 5 que te caen en gracia, que sabes que suben un contenido de calidad y que muy seguramente si consigues llegar a esa persona, pues sí que te termina comprando, pero es más probable que confíe en ti alguien de proximidad, o al menos eso es lo que yo he visto en la relación con mis clientes y atletas, que ya te digo, el 80% de los que llevo, y llevo a un buen número y he llevado a más todavía, eh, son de proximidad, porque confían en mí, alguien le ha hablado bien de mí, el boca a boca, lo que siempre funcionó, que a lo mejor no te hace rico con eso, bueno, te da para vivir bien. Luego ya buscarás la clave para ser rico cuando ya Sí. tengas recursos. ¿Te metes en el powerlifting para ser rico? Igual deberías buscar otra motivación. Sí, bueno. Sí, bueno, pero puede seguir todo un flujo orgánico, quiero decir. Empiezas con 10 cercanos, llegas a 30, llegas a más, yo qué sé, ¿sabes? No sé, es un flujo orgánico. Bueno, eso es otra manera de llegar. Yo cambié un poquito el enfoque en este caso. Sí, sí, y siempre con orgullo, ¿eh? No pensar que otros lo hacen mejor que tú o que no sé qué, que no diste con la clave o no sé No, yo cuánto. estoy a Tú si gusto. te centras en hacer o satisfacer las necesidades que tiene cada cliente que te pase por las manos, aunque se vaya luego por las razones que sea, va a hablar bien de ti, porque hiciste bien tu trabajo. Y ya está. Si te centras solo en el marketing, te van a entrar muchos, te van a salir muchos. A lo mejor dentro de 2 años tienes un peor marketing por lo que sea, porque no te adaptaste a las necesidades de ese momento, porque el algoritmo cambió, por cosas externas a ti. Y también se ha dado casos de profesionales que en épocas de boom del fitness luego acabaron sin poder dedicarse a esto. Entonces, hay factores externos que no identificamos muy bien, que a lo mejor tú como profesional no te adaptas bien, pero lo que sí que tengo claro y lo que lleva siendo una premisa como profesional desde el inicio, voy a centrarme en ser buen profesional, voy a centrarme en satisfacer las necesidades de esta persona, los objetivos que me planteé y tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso, que no digo que esté mal lo que hacen otros, pero por eso yo al menos en lo que invierto es en formaciones y en desarrollo mío como profesional. Aprender de psicología del deporte. ¿Que quieres aprender de marketing también? Perfecto. Pero que de repente no seas solo un vendedor. Quiero decir, recuerda que también es un profesional. Eso es, hay que encontrar un poco ese equilibrio entre, creo yo. No sé, Efectivamente. has visto, tú has visto, has vivido todo este auge de las redes sociales. ¿Cómo lo vives y cómo lo afrontas? Aunque ya nos has dado pequeñas pistas. Pues antes le tenía más asco a aspectos relacionados con el marketing. Ahora, y me frenaba mucho de hacerlo. Ahora tengo la suerte de que muchas personas de mi alrededor son auténticas referencias dentro del fitness y que he aprendido una barbaridad de ellos. También de mi pareja, de Alba, de amigos que, bueno, son auténticos cracks, y he aprendido que hay una buena forma de hacer marketing. Y poco a poco voy aprendiendo sobre eso y me voy adaptando. Pero siempre fue algo que me generó mucha fricción, porque yo lo que quería era ser un profesional de la hostia y que la gente hablase de mí por ser un profesional de la hostia. Entonces, me tengo que deshacer mucho de esa creencia y de esa fricción de a lo mejor no subir tanto contenido como podría, pero bueno, que la profesión, inevitablemente, como autónomo, eres un todoterreno y eres un todo en uno. Y tienes que Los adaptarte, hacer tiempos. todas las cosas tú, mientras no tengas la capacidad y la buena suerte de poder tener un equipo en tu entorno. ¿Es posible como powerlifter, o sea, como entrenador de powerlifting, llegar a eso? Bueno, hay algún caso. Empieza a haber algún caso. ¿Es la norma? No. ¿En otros ámbitos del fitness? Sí.
pero quieres llegar ya a eso, igual estás empezando la casa por el tejado. ¿Se te da mejor vender que lo que eres de profesional? Ojo, porque ahora con el auge este de los mentores, eso me refería, que muchos amigos ya están saturados de ver que alguien quiere vender cualquier cosa, ya te dicen que dejes de formarte, que lo que necesitas es saber vender. Bueno, a ver, hay gente que está muy verde también en la formación y que necesita formarse como profesional. Tampoco vayamos en ese plan. ¿Qué consigues vender? De puta madre. ¿Que vas a consolidar a ese cliente o atleta, porque a lo mejor no sabes darle los resultados? Entonces, vas a tener que tener un constante flujo de clientes y eso es difícil de lograr. O sea que a mí me da un poco la sensación de que mucha gente se centra en eso, en lo dopaminérgico. También creo que genera mucha frustración porque siento que son profesionales centrados en el resultado en lugar de en el proceso. Entonces, si llegas al entrenamiento online en general, fitness, salud, powerlifting, rendimiento, con el objetivo único y exclusivo de hacerte rico, Cuestión. lo vas a tener complicado. Habrá alguno que lo haya conseguido y por eso venden también ese mensaje. Pero que esto va en relación también con todos esos powerlifters que sienten la necesidad de estudiar algo relacionado con el powerlifting, entrenamiento, nutrición, incluso algún psicólogo, que para luego seguir haciendo esta actividad o porque es lo que conocen, es lo que les gusta y tal, es lo que te gusta, igual lo consigues, perfecto. Pero, joder, si tenías como otra vía profesional dedicarte a la abogacía, ¿por qué lo vas a cambiar con algo relacionado con el power? Porque es mm, más moderno, te da a priori más libertad de espacio en el que vives y no sé qué. Bueno, ¿en qué tienes más probabilidades? ¿Te gustan ambas cosas? ¿Ambas cosas pueden llegar a ser tu pasión? Pues el mercado del power, no pienses que es así de fácil llegar a ser rico. A pesar de que nosotros, tú y yo, somos perfectamente ricos, ¿a que sí? Sí, sí. Buah, yo soy rico en amor. Pues eso. Ese es un poco el mensaje. Sí, sí. Y yo no soy autónomo, ¿eh? Yo trabajo en el gimnasio. Yo paso todo al gimnasio y ya está, arreando. Porque, Bueno, igualmente como trabajador por cuenta ajena, los impuestos sí, que ves en la nómina también son eso elevados. O es. sea que eso es un Pero, gran melón, pero bueno, pero es nos difícil. toca currar también, te quiero decir, toca currar bastante, ¿sabes? Tanto que sí, tanto que sí. Tanto que sí. Em, No es... dime, perdón. Sí, perdón, nada. El delay, el delay. Iba a redundar sobre lo mismo. Cualquier cosa que quieras decir, dila, sin ningún problema. ¿Cuál es tu motivación actual como atleta y como entrenador? Mira, como atleta, seguir centrado en los entrenamientos diarios, no perder el foco de irme a un futuro utópico, etcétera. Sentir que tengo que seguir esforzándome en cada entrenamiento. Tener la sensación o tratar de buscar, tener la voluntad de sacar algún pequeño aprendizaje de cada entrenamiento, que a veces no siempre es posible. Eh, y a partir de ahí, pues ya por aterrizarlo un poquito y tener un objetivo de resultado, que también es importante, pues este año va a ser el absoluto de España en Galicia, en Ferrol. Y bueno, yo soy de aquí de Santiago, a una horita de Ferrol, entonces me haría ilusión clasificarme para eso. Me veo con posibilidades, eh, pueden plantearse obstáculos, me veo con posibilidades, siento que tengo la capacidad de poder afrontar esos obstáculos, todavía queda tiempo y me encantaría eso sobre todo por poder ver a mi familia dentro del pabellón, porque al final yo ya competí creo que en 8 nacionales y todos eran lejísimos, nunca pudo estar mi familia, entonces ellos que me apoyan tanto, me encantaría que estuviesen ahí toda mi familia. Y como entrenador,
pues obviamente también busco los resultados. Sería un necio si dijese que no, y no digo que sea algo malo buscarlo. Sí que creo que es algo malo solo buscar resultados y solo presumir de los resultados. Pero sobre todo, al igual que como decía como atleta, seguir centrado en el día a día, en la semana a semana, cada vez que tengo que hacer una actualización en qué le puedo aportar a ese atleta, identificar las necesidades que tiene en ese momento, tratar de hacerle este camino que es el rendimiento o la competición un poquito más llano, porque al final no estamos hablando de alto rendimiento, estamos hablando de rendimiento y competición. Obviamente compaginarlo con tus actividades del día a día es complicadillo, y por eso como profesional quiero facilitar todo lo posible ese camino hacia el resultado. Con lo cual, como profesional, siento la necesidad de estar constantemente en una búsqueda de conocer más, por eso también lo de la psicología deportiva, para poder ofrecer siempre variedad de posibilidades o tener más cartas sobre la mesa para afrontar todas esas dificultades que te van apareciendo en tu carrera deportiva. Y pues bueno, recientemente he tenido mi primera atleta clasificada a lo que es un amistoso internacional, lo que fue la Copa Pirineos. Era como un pequeño hito. Me gustaría también tener la oportunidad de clasificar a algún atleta a internacional. Ya he tenido algún podio nacional, o sea que eso es como un check. Ya he tenido también algún récord nacional, no absoluto, también sería pues como otro check. No se me va la vida en ello, no voy a correr antes de caminar con ningún atleta por el mero hecho de buscar el resultadismo como entrenador. No voy a buscar ese objetivo con ansiedad. Si aparece, apareció, y estaré muy orgulloso y valoraré eso y lo celebraré, pero todo a su debido tiempo. Y, y bueno, que tengo la suerte de que mis atletas tienen un gran compromiso con el objetivo conjunto que tenemos, porque esto no es solo hablar de entrenador o de atleta, es una diada, es un equipo, y el que gana o el que pierde es el equipo, que a veces nos olvidamos de eso. El entrenador le echa la culpa al atleta, el atleta le echa la culpa al entrenador, como en muchos casos que hemos visto, incluso reels de nacionales preguntando o hablando de su exentrenador, pestes y no sé qué. Pues me encantaría también aportar como parte de esta institución un cambio general en la mentalidad. Ese es mi objetivo en las redes. También cuestionar mucho, por eso tengo ese pensamiento crítico, cuestionar lo que sea, siempre con buenas intenciones, siempre sin buscar eh, fastidiar a nadie, pero si tú tienes esta opinión, ¿por qué yo no tengo el derecho de dar esta otra opinión que es contraria? ¿No? Siempre desde el respeto. Y ese es mi objetivo con las redes, que también me gustaría nombrarlo porque al final es una parte importante de nuestra identidad como profesionales, y es nuestro día a día también. Muy bien, muy buena respuesta. Yo te animo a que en redes des tu visión particular de lo que realmente te nace dar en ellas, que siempre es interesante. Gracias, hombre. Me alegro de que alguien trata de descifrar los jeroglíficos que Sí, pongo. yo a todos los entrenadores que entrevisto les sigo en redes y voy viendo su contenido cuando tengo tiempo, porque me parece curioso, porque cada uno tiene su manera de hacer su marketing, por así decirlo, y ves realmente, si sabes mirar, sabes ver lo que le preocupa a cada uno, un poco. Es muy interesante. Sí, a ver, muchas veces. Yo de hecho tengo que añadir que tuve como que sanear mi cuenta de Instagram, y para que no supusiera un sesgo para mí como profesional, no sigo a referentes del powerlifting, para que te hagas una idea. Mm. Sí que leo mucho y consumo mucho contenido en, en YouTube, etcétera, y siempre me formo, pero no considero que la formación en redes sea algo positivo. O sea,
tienes que discernir muy, muy bien cuáles son los buenos profesionales, quién te puede dar una buena información, quién realmente tiene buenos intereses, quién tiene intereses ocultos. Tienes que identificarlo también para tratar de mantener un Sí. poco eso al margen. Por eso que una dinámica que se da muy a menudo, ahora que lo acabas de nombrar, entre los entrenadores es que todos nos seguimos a todos. Entonces, yo a quien no me genera cierta simpatía y tal, ni lo leo. Y otros, por supuesto que sí, pero trato de leer lo mínimo posible para no contaminar un poco ese agua. Pero bueno, que desde luego con quien tienes cierta simpatía compartes grandes conversaciones, como contigo, con Tony, con Edu Rayo, que es un grandísimo amigo mío. Siempre comparto conversaciones en las competiciones y ambos nos hemos nutrido y me encantó que lo trajeras también al podcast. Creo que es un tío que ahora está hablando Sí, más, pero bueno, el otro día hizo él un reel, el de su gimnasio, el del Temple, y le puse yo, por fin, sale por de... eso que a ese tipo de profesionales sí que hay que incentivarles que hable porque merecen mucho la pena, Sí, desde luego. sí, la verdad que sí. Bueno, vamos llegando ya al final del podcast. Tengo una pregunta sorpresa, igual son dos, tranquilo, no son preguntas de cabrón. No, a ninguno se las hago. La primera es, ¿por qué llevas gafas de sol en las competis? Ay, esta pregunta me la hicieron bastante. Eh, es una respuesta bastante sencilla. No es para fliparme, aunque ya me han llegado a oídas que, bueno, el que tiene que criticar siempre te critica por cualquier cosa, la verdad. Y hasta me hace gracia y a veces lo incentivo también con eso, para que critiquen por tonterías, porque si de lo otro no pueden, pues mira, mejor. Bueno, La respuesta es que estos ojos que Dios me ha dado son bastante claritos, me produce cierta fotosensibilidad. Entonces, en las competiciones, muy a menudo los pabellones, pues cuando es por la mañana, etcétera, pega un sol que flipas, a pesar de ser a cubierto. No sé si a alguien más le ha pasado, pero a mí se me irrita bastante porque utilizo lentillas. ya vale. Entonces, entre eso y el magnesio, el polvo, etcétera, se me irrita el ojo una barbaridad. De hecho, lo tengo comprobado. Después, yo me suelo echar a lo mejor toda la jornada dentro del pabellón, que eso es algo que la gente a lo mejor no tiene en cuenta. Los atletas se piensan que estás con ellos esas 2 horas o lo que sea y Sí. luego ya te vas para casa, pero no es así. Te echas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahora porque acortaron los horarios, que antes era más heavy, que yo terminé alguna competición a las 11 y pico de la noche. Ojo, Joder. eso sí que es una locura. Bueno, a lo que iba, que quitas las gafas de sol, ves que está el cristal completamente lleno de polvo. Y a mí eso me reventaba para empezar el día siguiente. No sé si a alguien más le pasa, pero las manos también se me empiezan a resecar, me sangran, me produce heridas. Hostia. No sé si es que yo soy muy sensible, pero me tengo que llevar crema hidratante también a las competiciones. El magnesio me revienta la mano, me empieza a caer la piel. Eh, no sé, es Hola. el estrés, pero sobre todo es esa fotosensibilidad de que por sí el oftalmólogo me recomendó que use muy a menudo las gafas de sol. No es porque yo sea aquí, no No, sé, el no. ratón vacilón No, o el... no, no, ya está bien. Hostia, ¿y has mirado que no seas deshidrosis o alguna mierda así? ¿O es por el propio? Eh, no lo sé, o sea, lo de las manos, por ejemplo, que seguro que le pasará a atletas también, con crema hidratante se me soluciona bastante bien. Pero sí que noto que en los entrenamientos, al utilizar el magnesio líquido y tal, eso no va muy allá, ¿eh? No fui ni al dermatólogo ni nada porque siento que de momento es algo que puedo estar gestionando bien, pero sí que frecuentemente me suele doler incluso porque algún entrenamiento se me reseca más de la cuenta y me empieza a sangrar la parte del nudillo. Y bueno, son cositas que van sucediendo en las competiciones. O sea que mejor la crema hidratante que andar con guantes, que si no parece que los Sí. estás tratando de apestados casi. A ver, tengo dos, ¿vale? La A y la B. Solo vamos a hacer una, por tema de tiempo. La otra se quedará en el aire para futuros podcasts. Dime Vale, cuál de las genial. dos opciones quieres, la A o la B. Eh, la B, venga. Vale.
¿Volverías a ser gamer? Hostia, justo tuve este fin de semana, bueno, este fin de semana no, hace una semana estuve en Andorra y estuve en la casa de un colega que tenía el FIFA. Yo llevaba sin jugar al FIFA 12 años. Aún así se me dio bastante bien, a pesar de que cambiaron las mecánicas del juego, etcétera. Y le tengo dicho a algún amigo de que me incitan a comprarme la Play y yo le digo que me lo tengo a mí mismo prohibidísimo porque sé que ese sería el final de Fernando Regueira. O sea que creo que terminaría siendo entrenador de eSports o algo similar. Fue el vicio oculto, ¿eh? Yo estaba Sí, sí. mega viciado al Age of Empires Mythology del PC. Pero una viciada, Joder. pero que dije, ya vale, hasta aquí. Así que hasta hace 4 años estaba jugando aún. Igual. De vez en cuando pienso, joder, bueno, si te controlases, estaría guay tener ahí la Play para jugar algún juego de estos de rol, etcétera. Pero bueno, que ya creo que pasó un poco esa época, ahora estoy centrado en otras cosas. Cambiarías el fuego en la pantalla y los libros por el FIFA, seguro. Se te liaría malísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos llegando ya a la última pregunta del podcast. No seas malo, ¿eh? Es una pregunta que me quieras hacer a mí. No, y además también va un poquito tirando por lo personal y creo que es bastante interesante. Si no me equivoco, fuiste músico profesional, ¿no? O te Correcto, dedicaste, eras trompetista, ¿no? correcto, lo sigo siendo, sí. Genial. Pues yo estuve investigando que la parte de la música también está relacionada con el rendimiento. De hecho, incluso hay un área de la psicología que lo engloba como rendimiento, ya no tanto como rendimiento deportivo, que bueno, eso sería como una subrama. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿sientes que alguna habilidad, tanto mental como de planificación tuya para los ensayos o alguna autocorrección que tú te has hecho, sientes que esos aprendizajes los has podido trasladar eh, al ámbito deportivo? Sí, ¿Identificas alguno? sí. Para mí el powerlifting es un paseo en lancha. O sea, después de todo lo que yo he vivido en el ámbito del rendimiento musical, para mí aquí, o sea, no me supone presión nada. Tampoco he llegado a un nivel élite, ¿eh? Yo voy a apretar aquí en el power hasta donde llegue y hasta donde llegue llegaré. Y quiero seguir muchos años. Quiero ir a máster y me gustaría ir a Naciones Máster o lo que hasta donde yo pueda, hasta donde yo pueda llegar. Pero realmente el nivel de exigencia que he llevado en la música ha sido top, top, a unos niveles, bueno, no sanos. Entonces, la enseñanza más grande que yo me he llevado de la música y aplico en el power es saber relativizar y disfrutar. Interesante, tío. Y disfrutar. Porque yo tuve un punto de inflexión después de un incidente crítico dentro del mundo de la música y fue un antes y un después en mi carrera. Después de ese incidente crítico, la vida me fue como un tiro, ¿sabes? Empecé a ganar cosas, a conseguir cosas y yo he aplicado eso también en el powerlifting y me ha ido exactamente igual. Simplemente es la manera de tomártelo y saber tu esencia primigenia. ¿Yo por qué me hice músico? Porque esto me animó a tener esa ilusión que tenía al principio. Yo porque soy powerlifter. ¿Qué es esa ilusión primigenia que tenía? Si siempre te agarras a eso, nunca lo dejarás. Siempre formará parte de tu identidad y siempre te hará mejorar en el punto en el que estés en la vida. Si somos capaces de recordar por qué nos metimos en algo, eso siempre te mantendrá vivo. Obviamente la llama no es igual que cuando tenías al principio, ¿no? Pero si te agarras a eso, siempre te salvará. Bueno, qué gran aprendizaje. Puede parecer muy obvio para algunos, pero No, obvio, ni mucho menos. O sea, yo creo que es algo que esencial llegar a ese punto y que no todo el mundo consigue, ¿no? abandonamos en pos del rendimiento nuestras ilusiones y nuestra esencia real de por qué hacemos las cosas. Hay Totalmente. que en el momento que le metes el título de competición a algo, yo creo que el núcleo se desvirtúa. Y más en un arte. Un arte no puede ser competición, un arte es un arte. En el momento que se convierte en competición deja de ser un arte. El powerlifting es un arte. Veámoslo así.
Es mi... Incluso esa presión autoinducida te lleva a no tener tanta creatividad o tanta capacidad de concentración, ¿no? Eso lo notaste siendo músico. y bloqueos y problemas gástricos y salud débil y de todo. O sea, te podría contar. Podríamos estar una hora más si quieres, un día entero. Podríamos estar hablando de cosas que al final tenemos la respuesta en nosotros y lo que pasa es que tenemos que buscarla. Y eso requiere de sentarte, escribir y decir qué pasa aquí, ir buscando, ir pelando el árbol hasta que llegas al núcleo del problema y ponerle solución. Lo que pasa es que nuestro ego muchas veces no nos deja, ¿no? Porque yo quiero competir, yo quiero ganar esto, yo quiero llegar a la filarmónica de La Pella, ¿sabes? Y por el camino vas obviando lo que te hace cada vez tocar peor o ser peor. Entonces tienes que ir a ese punto y atacarlo, pero necesitas un nivel de autoconocimiento que yo hasta que no tuve 27 años no lo logré. Fin. Qué interesante eso que acabas de citar del autoconocimiento, porque es esencial en todos los aspectos del rendimiento. ¿Eh? Súper interesante. Y eso es la labor principal que tenemos que fomentar los entrenadores para ayudar en el desarrollo a largo plazo de los atletas. ¿Eh? Y Muy bueno eso. yo hablo mucho con mis atletas, intento hacerles ver esto, o sea, que no se olviden de por qué hacen este deporte y lo que quieren, ¿sabes? Y les intento centrar un poco con esto, de esta manera siendo un poco cercano también. Bueno, tío, un día tenemos que invertir los roles y te hago yo la entrevista a ti. Sí, sin ningún problema. No habrá problema. Oye, te agradezco mucho el haber accedido a realizar este club social. Muchas gracias por tu tiempo. Una tarde de domingo que podrías estar haciendo cualquier otra cosa más útil. Y bueno, estamos en contacto. Siempre que vengas por nuestras tierras seréis bienvenidos y muchas gracias por todo. Por supuesto, hombre, para lo que necesites. Aquí estoy, un servidor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, chicos, vamos dando ya por finalizado el podcast. Podéis seguirle en sus redes sociales, Fernando Reguira en Instagram. En su link de Instagram tiene diversos podcasts también y pronto estará el nuestro en YouTube. Muchas gracias.